Bien, vamos a comenzar. El tema que nos correspondía ahora era anomalías y con esto ya estaríamos concluyendo lo que es embriología como tal. La clase va a ser ahora. Lo que pasa es que el día de mañana creo que podría ser, pero para evitar eso de que a veces hay complicaciones, entonces lo decidí hacer ahora, ¿ya? Y no perdería esta clase y ya estén listos para su examen. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, su nombre indica todo, ¿no? Cuando yo digo anomalía, es que algo no está, ¿no? Dentro de todo lo que hemos avanzado, de todo ese proceso. Y más que todo, los cambios pueden ser tanto en la mitosis, en la meiosis, pero también se debe a genes, ¿no? Si bien yo le dije que mucho no lo suele preguntar, entra un poco, pero no tan a profundidad. Y bueno, entonces vamos a ir viendo cada uno y hay algunas que obviamente no se sabe ni siquiera su causa, pero se pueden presentar. Este tema de anomalías, ustedes lo tienen dispersado por todos los temas, ¿no? Les dije que están como cuadros clínicos. Yo les voy a ir pasando los exámenes y ya los he visto y tengo más de esto que de embrio, ¿ya? Pero los que tenga de embrio se los voy a ir pasando. Generalmente casi el doctor repite en embrio, ¿ya? Pero no se confíen de eso. Ok, y les voy a pasar un drive donde ahí sí está mezclado. Ya, y tendrían que buscar si hay alguno de embrio en eso. Bueno, yo hice como una recolección de así de todo un poco y junto con el último tema, ¿vale? Entonces, las anomalías pueden ser, se pueden deber a factores cromosómicos o también a factores genéticos que les decía. Y vamos a tener, por ahora lo voy a poner en dos grupos, ¿no? Unas que son anomalías numéricas, es decir, que pueden ser diploide o triploide, ¿ya? O una monocromosomía o una trisomía. Trisomía es cuando está un cromosoma de más, digamos. Lo normal era que exista 23, ¿no? O en todo caso 23 pares, pero en un caso puede haber 24, entonces ya no hablaríamos de 46 cromosomas, sino de 47. Caso de que hablamos de 47, ya estamos refiriéndonos a una trisomía. Si hablamos de 45, o sea, uno menos, es de una monosomía. Bueno, eso son, si se dan cuenta, es con el número que juega. Entonces, esas son las anomalías numéricas. Hay otras que son anomalías estructurales, que como su nombre lo indica, se refiere a la estructura del cromosoma. Bien, entonces, antes de empezar con estructurales y las numéricas, este está en el capítulo 2, ¿ya? Que lo tienen como teratoma orofaringio. Cuando ustedes escuchen ese oma, ese sufijo oma, generalmente hace referencia a un cáncer, ¿no? Bueno, o un tumor. Estos teratomas ya son tumores de origen controvertido, ya, pero qué es lo que podemos ver? Fíjense que aquí está ya un feto, sí, ya podríamos decir que se trata de un feto, porque ya está bastante desarrollado. ¿Y por qué se dice? Mira, a nivel de la cavidad oral y faringio, entre las bolsas faringias, se forma este teratoma. En ese teratoma pueden haber diversos tejidos, es decir, puede haber, si uno hace una incisión de esto, puede haber hueso, puedes encontrar pelos, puedes encontrar músculos, puedes encontrar dientes, cabello. Creo que yo he visto, no sé si lo vi del internet, pero uno que hace una incisión y ahí estaba, literal, era puro cabello. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Por ese fenómeno de gastrulación, ¿se acuerdan, no ve? Del epiblasto y de ahí se formaba el ectomeso y endodermo. Y en sí que era esas tres capas, no era más que la migración de las células del epiblasto, ¿no? Las que se iban más al fondo era, por ejemplo, epitelio visceral, estaba formando el parénquima de la glándula tiroides y así. Pero ¿qué pasaría si por X, Z motivo, en vez de irse así hacia la profundidad o en esa dirección, se dirige espérame que pongo aquí un puntero para que lo vean. Se dirige para acá. Entonces, eso que iba a ser un epitelio, que iba a ser que lo normal era, por ejemplo, el revestimiento epitelial de los intestinos,
que se venga para acá, entonces aquí también va a haber ese revestimiento. O lo contrario, que las células del ectodermo que no se dirijan solo a estas zonas, a la región cefálica, sino que se vengan acá también. Puede formar inclusive nervios, puede formar cabellos, huesos, como les decía. Bueno, esta clase de tumores pueden originarse estas CGP, esa sí la hemos visto nosotras, las células germinales primordiales. De ahí empezaba todo esto empieza de esa CGP, ¿no? ¿Se acuerdan de la CGP? ¿No ve? Al final de la tercera semana, ya, esas CGP se encontraban a nivel del saco vitelino, pero esto empezaba ya desde la segunda semana inclusive. Bueno, o ahí está el otro factor, las células del epiblasto, ¿no? Ya pueden tener dos posibles causas si encuentran un teratoma orofaringeo. Ambas son pluripotenciales o pluripotentes que se extravían, ahí está, lo que les decía, que se extraviaron de sus rutas migratorias normales. ¿Ya? Creo que esto no hay mucho que decir, ahí está la causa y lo podemos encontrar en caso de hallar. Ahora sí, vamos con las anomalías numéricas. Entre las anomalías numéricas tenemos a la trisomía 21, que es el famoso síndrome de Down. También está otra trisomía, ya saben qué significa tri, ¿no? De más. Ahora vamos a ver por qué. Hay también la trisomía 18, ya que le dicen también síndrome de Edwards. Hay la trisomía 13, que se le conoce también como síndrome de Patau. El síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome de la triple X. Esas son conocidas o ejemplos de las anomalías numéricas, ¿ya? Como les decía, aquí hay dos grupos. Uno que es euploide, donde están las diploidías y hay las triploidías. Y en el otro grupo, es la que les estaba diciendo, aneuploide. Ahí están las trisomías y ahí están las monosomías. Esto se puede deber a la meiosis. ¿Se acuerdan que había una disyunción meiótica? Y en un caso de que no hubiese esa disyunción meiótica, ya, ¿se acuerdan? ¿No? Ahora vamos a ir pintando acá para que recuerden un poco. Creo que es con esto. Bueno, imagínense que este es el brazo de un cromosoma y que aquí al lado está el otro, ¿no? Ahora, la disyunción que era que uno se vaya para este lado y el otro se va para el otro lado. Y, por ejemplo, imagínense que... Esperen, que se fue mi mouse. Se perdió mi mouse. Ahí está. Bueno, no se nota mucho con este color. Ahí está. Aquí hay una célula y aquí exista otra. Ya. Ahora, no es que es un cromosoma como estoy dibujando, son 23. ¿No? 23 acá y 23 en el otro lado. Pero representando vamos a ponerlo de esos colores. Ahora, ¿qué dice? Que no hay una disyunción. Disyunción, entonces no hay una separación. En B, creo que hay un borrador por acá. En vez de que... Ahí está. Ya. Ok, no hubo una disyunción y en vez de venirse al otro lado, que era lo normal, lo que dibujé antes, en esta célula, fíjense, los dos bajaron para este lado. Y aquí no hay. ¿No? Entonces, en esta, lo normal era 23. Puede ser que ahora aquí haya 24. Y aquí, debería ser 23 también, pero ahora van a ser 22. ¿Ya? Entonces, más o menos eso se refiere con no disyunción meiótica. Vamos a borrar todo. Ya. Bueno, entonces si era menos es monosomía, 45 cromosomas, y si es de más, 47, hablamos de una trisomía, ¿ya? Aparte de esto también están las translocaciones, que por ejemplo le dicen translocaciones equilibradas o desequilibradas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que estén los 46 cromosomas, ¿ya? Este cromosoma, 46 pares, ¿no? En realidad, así como tal, si tomamos por grupo, son 23. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el cromosoma número 21, ¿ya? Este tenga una copia extra. O sea, están los 46, está todo bien, pero cualquier cromosoma, ¿ya? No solo el 21, cualquiera, puede ser que exista una copia de lo mismo,
Entonces eso ya es anormal también. Pero en ese caso ya no estamos hablando de una trisomía o monosomía, sino estamos hablando de una translocación. Ya esos términos vayamos entendiendo. Bien, entonces eso se da uno que les dije en el 21 y también se puede dar en el 14, en el 13, en el 14, en el 15 y en el 21 y el 22. Eso menciona el libro. Bueno, ahora sí, vamos con esto, ¿no? Síndrome de Down, ¿ya? A ver, 95% de las causas se debe a una no disyunción meiótica, ya saben qué es, ¿no? Que ocurre durante la formación de los ovocitos, obviamente, ¿no? Este proceso de meiosis solo se realiza en los gametos, ¿no? Tanto en este caso, si se dan cuenta, dice ovocitos, no dice espermatozoides, entonces se puede deber a un origen materno. Bueno, y el 4%, a lo que les decía, se debe a una translocación desequilibrada entre el cromosoma 21 y los cromosomas 13, 14, 15 o 21, ¿ya? Y el 1% proviene de mosaicismo, ¿ya? Por la no disyunción mitótica. O sea, no se confundan, parece lo mismo. Esta es en la mitosis y esta es en la meiosis, porque en la mitosis, recuerde, antes de hacer meiosis, siempre hacen las células por replicación hacen mitosis, ¿no ve? Entonces, igual ahí hay una anafase donde hay una separación de los cromosomas para dar lugar a dos células hijas. Bueno, pero eso son posibles causas, ¿no? Y de ahí a determinarlos, pues ya yo creo que eso es con eh, hay especialidad. No, no he visto que aquí en Bolivia haya, la verdad desconozco, no sé si hay o no, pero sí en otros países hay la especialidad de genética. Inclusive en muchos países esos médicos, no sé cómo decirlo, con esa especialidad en genética, eh, tienen, o sea, tienen una remuneración más inclusive, ¿no? Y solo se dedican a esto, no hacen más otra cosa. Claro que es complicado, obviamente. Bien, ¿cómo es la manifestación clínica de esto? Ya, vamos a ver cómo ustedes, bueno, esto ya lo han visto ustedes, yo creo siempre, eh, Ah, perdón, una pregunta sobre los médicos, esos especialistas. O sea, ellos pueden evitar que esta persona nazca así. no, no te podría decir tanto así porque hay controles, ¿no? Hay O sea, controles prenatales pero no te podría bien indicar si se puede llegar a evitar porque esto estamos determinando la causa, simplemente la causa, o, pero o llegar te a dirían evitar es, sí. o dirían de que el niño va a nacer con con ese síndrome, pero no se puede evitar. Yo creo que existen tratamientos, por ejemplo, el más conocido creo que es el ácido fólico, donde si ustedes averiguan las propiedades de esto, está en evitar todas estas cosas, pero muy allá de eso, para cómo uno puede entender esto, cómo se llega a estudiar esto. Ustedes no sé si han visto ese estudio del genoma humano, creo que ahora no tengo ahorita la fecha exacta de cuándo se terminó, pero ya va bastante tiempo, creo que va una década, no estoy segura de eso, pero en ese genoma humano ya está todo, nuestra genética ya está descifrada. Pero ahora saber dentro de esos miles de códigos, millones de códigos, en cuál va a ser la anomalía, uno cuándo lo puede observar esto, porque intrauterinamente no sé si hay procedimientos que te permitan detectar eso. Y aparte, son procedimientos bastante costosos. ¿No? Lo que yo creo que se puede hacer tal vez con el tema de los controles prenatales es ver el tema del peso, porque en las ecografías ya te permiten observar muchas cosas, pero eso ya vendría a ser esto, manifestaciones clínicas. O sea, ¿cómo les puedo explicar esto? Esto es algo que uno no lo ve, ¿me entienden? Uno no puede ver el código genético cuál está cambiando, o sea, no es visible a simple vista, pero lo que es la clínica sí, pero para que cuando vos veas la clínica, quiere decir que el síndrome ya se dio, ¿me entendés? No puede ser algo reversible. Sí, ahora sí. Ajá, o sea, no es algo reversible porque ya, Sí. cuando ya te das cuenta ya Es pasó, algo que ya digamos. nace con eso. Claro. Sí, entiendo. Y yo creo que si ya después hacen un tratamiento, pero como que sintomático para mejorar la calidad de vida, digamos, ¿no? Ahora, Claro, ya es para algo esto sí, irreversible. esto sí tengo conocimiento de que hay estudios que la pareja puede
hacerse antes, o sea, si están planificando tener un bebé, una planificación familiar, antes de que se llegue a eso, se pueden hacer un examen, ambos progenitores, y ver si son compatibles o no, porque a veces también hay eso de que son incompatibles. He visto un caso de que los padres bueno, ellos pues no se hicieron obviamente. ¿Quién se lo hace casi? Es poco, casi nadie, ¿no? Y resultaron ser incompatibles. Y bueno, la cuestión es que eh, el hijo, la hija, manifestó ningún problema, pero sí bastantes alergias. Y fueron a distintos médicos, distintos especialistas, y al final se concluyó eso, de que los padres eran incompatibles y que esa era la manifestación. Pero pues cuando ya se dio la causa, ya está hecho, entonces simplemente ella tiene que continuar con el tratamiento. La verdad que es un poco bastante pesado, ¿no? Pero eso sí se podía y eso le recomendaron. Pero hoy en día pues casi nadie creo que se hace eso. Y aparte son estudios costosos, digamos. Bien, vamos a continuar entonces. Las manifestaciones clínicas de esto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar en un síndrome de Down? La cara ancha, ya, y aplanada, los ojos rasgados, esos ojos que le dicen achinados, ¿no es la gente? Eso, ya, los ojos rasgados. El epicanto. El epicanto es alrededor, en la comisura de los ojos, ¿ya? Hay un repliegue, o sea, como una arruguita, por así decirlo, ¿ya? Repliegue extra de la piel en los ángulos mediales de los ojos, ¿ya? O sea, hacia la región nasal, que le conocen como epicanto. Y bueno, y esto es lo más común, ¿no? El tema de la mano simiesca, que quiere decir todo. Siempre, claro, unos tienen la forma de N, otros tienen la forma de M, pero fíjense en ellos es una línea transversal. No existe, como fíjense ahorita sus manos de ustedes, pues unos tienen la línea, mejor dicho, la letra N o la M, bueno, varía un poco, pero no llega a esto, ¿no? De una línea transversal. Ya esto se conoce como mano simiesca, ¿ok? ¿Qué más? Em, se, bueno, dentro de las experiencias que se ha tenido, estas personas con síndrome de Down saben que no llegan a vivir mucho tiempo, ¿no? O sea, no, más allá de los 35 años ya pueden llegar a tener inclusive esta enfermedad, el Alzheimer, ¿no? Que es la pérdida de memoria. Bien, ok. Ahora vamos con esta otra, que es la trisomía 18, que le dicen también síndrome de Edwards, ¿ya? Bueno, de todos estos síndromes, el pronóstico de vida, si se han ido fijando los porcentajes, pues no son muy alentadores, que digamos, ¿no? Por ejemplo, en este síndrome de Edwards, ¿no? No, ¿qué es lo que caracteriza? Fíjense las manos, pareciera normal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está acá en los miembros superiores. Tenemos nosotros lo que es, ya han visto ustedes en anatomía, el húmero y aquí en el antebrazo tendríamos el radio y el cúbito y luego vendría la mano. En cambio, en él no hay ni el radio, no hay ni el cúbito, o sea, no existe la región del antebrazo. Ya. Entonces, esto se da en uno de cada 5.000. Bueno, estas son estadísticas, ¿no? Y esto yo creo que habría que buscar la última actualización. 8.5%, perdón, 85%, más o menos a los 2 meses y medio, por ahí, pues ya llegan a fallecer, ¿no? Inclusive dentro de la forma, me refiero en la etapa prenatal, o sea, ni siquiera naciendo. A los 2 meses de gestación, 2 meses y medio, la mamá pierde al bebé. Y si en caso de que llegasen a nacer, ¿no? Igual pues llegan a tener una vida de 2 meses y una poca cantidad llega máximo a los un año, ¿no? Entonces no es mucho el tiempo que ellos, eh, ¿cómo le dicen a esto? No es mucho el tiempo de vida que tienen, pero tiene un nombre eso, no se me fue. Y bueno, lo que ya les dije, ¿no? También hay micrognatía, que micro que significa el tema de pequeño, ¿no? Y la gnatía se refiere a la mandíbula, fíjense la mandíbula, es muy pequeña. Lo contrario, que no está acá, o solo es para que lo sepan, es este prognatismo o prognatía, ¿ya?
Y bueno, esto lo vemos en esta trisomía o en este síndrome, pero también se puede ver en una persona normal que no tenga nada de esto, puede tener también esto. Entonces hay que hacer mucho el diagnóstico diferencial y esto es importante, lo van a ver luego, pero hay que ver, ¿no? En el tema del paciente, por ejemplo, con esto del COVID que se intuban, no es a cualquier persona que se le puede intubar, ¿no? Por ejemplo, si tiene micrognatía o prognatía, ya es una contraindicación para intubar, porque es de difícil intubación. Igual lo mismo con las personas diabéticas. El tema de la sindactilia, ya, las orejas de implantación baja y lo que ya les decía, la hipoplasia, que significa hipo es poco, ¿no? A veces significa debajo, pero en este caso significa poco, poco desarrollo del radio y el cúbito en ambos miembros superiores. Vamos con la trisomía 13, ya que es conocido como el síndrome de Patau, ya. En esta, lo primero que llama la atención es el labio leporino. Y también existe anoftalmia, es decir, ausencia de los globos oculares, ¿ya? Y lo que viene a conocerse como el coloboma, eso lo van a ver luego, ¿ya? 90% de estos neonatos mueren en el primer mes de vida, ¿no? Y una mínima cantidad, si es que llegan a vivir, es máximo hasta los 1 año igual. Bueno, esto sí, el pronóstico de vida es más alto. Lo ven, hay pacientes con esto que viven y tienen, podríamos decir, casi una vida normal, ¿no? Claro que con alguna dificultad, pero no es mucho. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Este es el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Klinefelter. Esto se da en varones, ¿ya? Pero ¿qué es lo que primero llama aquí la atención? La ginecomastia, el desarrollo de las glándulas mamarias. Los hombres tienen glándulas mamarias, ¿no? No es que no tengan, pero están muy poco desarrolladas y pues no llegan, ¿no? A desarrollarse como en el caso de las mujeres. Y mucho menos cuando en el caso de que ya esté haya dado a parto, haya dado a luz, van a estar mucho más desarrolladas, ¿no? Por el tema de la hormona prolactina. Bueno, aquí se trata de una trisomía. Fíjense esto, ¿no? 47XXY. ¿Qué era cuando era un varón? ¿Cuál era el patrón? Cromosómico XY. Pero aquí está XXY. Lógica. ¿Cuál está de más? La X. ¿Ya? Esta X indica o era indicativo de mujer, ¿no? Entonces por eso tiene rasgos femeninos, ¿no? Solo en varones, ¿ya? Y también aparte se da la atrofia testicular, lo que les dije, la ginecomastia, y esto del corpúsculo de Barr. Lo vamos a ver en esto, pero dentro de las células sanguíneas encontramos los neutrófilos, ¿ya? Y no nos hagamos mucho lío, neutrófilo no viene a ser más no viene a ser más que una célula más, ya es una célula, entonces como toda célula que tenía núcleo, sus organelas, membrana plasmática y todo eso. Y el núcleo como tal, alrededor del núcleo, mejor dicho, tiene como anclado, unido, lo que es como un palillo de tambor, ¿ya? Y se lo ve así en el microscopio, por eso se le puso esa forma. Y eso indica, eso solo hay, mejor dicho, en las mujeres. Cuando hay, por ejemplo, en medicina legal, si hay un fallecimiento y no se puede llegar a reconocer si era hombre, si era mujer, pues un indicativo viene a ser el tema de la sangre, hacer una preparación, obviamente, y un examen y ver los neutrófilos, o también puede ser de la mucosa salival. Y si ven los palillos de tambor, entonces era mujer, obviamente. Pero en este caso él es varón, pero como les digo, tiene esa trisomía de la X, entonces también va a tener los corpúsculos de Barr, ¿ya? Entonces, también va a tener cantidad de vello corporal, como les digo, se tiene un poco más de rasgos femeninos, pero no más allá de eso, ¿no? Y esto del aumento del tamaño del seno, ya les dije que se llama ginecomastia. Este otro síndrome, que es el de Ullrich-Turner, otros le dicen síndrome de Turner directamente. ¿Qué es lo que en el cariotipo, ya, hay una monosomía? O sea, lo normal era 46, aquí hay 45X, ¿ok? Y las mujeres en este caso no tienen los ovarios, ¿no? Eso se lo conoce como disginesia gonadal, sin corpúsculos de Barr
y la causa de esto se debe a la no disyunción del gameto masculino en un 80%, ¿no? Y también puede deberse a anomalías del cromosoma. Ahora, más que todo es la disyunción, entonces por eso se lo toma dentro del grupo de anomalías numéricas. ¿Qué es lo que vemos en la clínica? Al examen físico, ya en la inspección podemos observar que tiene baja estatura, que tiene el cuello corto y fíjense esos pliegues, ¿no? Laterales a los cuellos. Tiene un pecho ancho, fíjense que no hay como que... ¿Qué es lo que ven cuando dice 45X? No hay la otra X, ¿no ve? Por eso es que no llega a desarrollarse plenamente con los rasgos femeninos, ¿ya? Hay esto, ¿no? Aumento de la distancia entre ambos pezones, ¿sí? Y esto que les decía, ausencia del corpúsculo de Barr. Eso era indicativo. Por ejemplo, en el de Klinefelter tiene, siendo que es varón. Y en el caso de acá, siendo que es mujer, pues no lo tiene. Bien, pasemos ahora a las anomalías estructurales, ¿ya? Estas anomalías estructurales es por rotura del cromosoma, eh, es decir, de los brazos del cromosoma se puede llegar a perder un trozo. Por ejemplo, acá, ¿ya? Antes de esto, hay otro también, no sé si la tengo en las diapositivas, creo que no. Bueno, hay una que viene a ser el síndrome del maullido de gato, ¿ya? Y se lo llama así por el hecho de que cuando llora, pues pareciera como el maullido del gato. En ese caso, la delección, es decir, esa rotura de ese trozo del cromosoma, se da en el cromosoma número 5, ¿ok? Número 5. Bien, ahora, las otras son microdelecciones, ya que afectan solo a uno de los genes contiguos. Por ejemplo, acá está con el cromosoma, la alteración se da en el cromosoma 15. Este es el síndrome de Angelman, ¿ya? El síndrome de Angelman se da solo en las mujeres. Por eso yo le puse acá, puse la imagen de un niño, ¿ya? Pero que no se da en los niños, solo se da en las mujeres, ¿ya? ¿Y qué es lo que caracteriza acá? Hay una risa inapropiada, ¿no? Constantemente ríen, pero eh, de lo chistoso, pues pasa a ser inapropiado, incómodo, inoportuno, no fuera de momento. Bien, esto les dije que es en el cromosoma materno, ¿ya? Y si es en el cromosoma paterno, hablaríamos de un síndrome de Prader-Willi, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos? Lo que nos llama la atención, la obesidad, ¿ya? Esta igual, lo mismo. Ambas son la alteración en el cromosoma 15, sino que este es en el cromosoma materno y este otro es en el cromosoma paterno. Y aparte de la obesidad, el Prader-Willi tiene hipogonadismo y también tiene lo que es la criptorquidia, que es como una patología a nivel de los testículos, el descenso de los testículos. Porque ustedes saben, ¿no? Que va de la región lumbar, pasa por el trayecto inguinal y se dirige hacia la bolsa escrotal. Bien, estas otras, bueno, a ver, no va mucho con el tema, pero ¿qué es lo que llama la atención? ¿No? El tema de la malformación es como si fuera una sirena. Creo que lo nombra también como sirenomelia. ¿Ya? La disquinesia caudal. Hay una insuficiencia del mesodermo en la región más caudal, porque esta es la región cefálica y va abajo la región caudal del embrión. No estamos hablando ni siquiera que se dio en la etapa del feto, fue mucho más antes. ¿Qué quiere decir mesodermo? Ya eso ya hemos avanzado. ¿Cuáles eran los derivados del mesodermo? Estaba el músculo, ¿no? Había los esqueletos o los huesos de la parrilla costal. Están también el tema del cierre de la pared ventral y el tema de lo que viene a ser el tejido sanguíneo. Pero principalmente acá, ¿qué es lo que pasa? Es con la masa muscular, ¿no? En este caso está fusionado, no hay esa separación. Esto, no sé si el doctor Sangüesa les ha explicado un poco, ¿ya? El tema de la eclampsia y lo que es la preeclampsia, ¿ya? Esto es un tema, eh, esto más que todo es una enfermedad que se da en la madre, ¿no? Espérame un momentito.
Estábamos en preeclampsia. Ok. Entonces, les decía, la preeclampsia es una enfermedad que se da en la madre, ¿ya? Juega mucho ahí lo que es el tema de la hipertensión, las convulsiones, mejor dicho. Es una complicación, ¿ya? En donde la madre presenta hipertensión y proteinuria. Por eso digo, es algo que no sé si el doctor les ha explicado, me van a entender. ¿Qué quiere decir con proteinuria? Que hay proteínas en la orina, ¿ya? O sea, se hace un examen general de orina en 24 horas y no debería haber, y en este caso de la madre sí hay, ¿no? Pero eso después de hacerse un ego, ¿ya? Un ego es un examen general de orina. Em, Eso en tema de preeclampsia, o sea, solo hay la hipertensión y la proteinuria. Ahora, este trastorno puede llegar a la eclampsia como tal, ¿ya? Que es lo mismo, pero que a eso que les dije de la proteinuria y de la hipertensión se le agregan las convulsiones, ¿ya? Y ¿cuál es el miedo de que la madre presente esto? Que se dé una eritroblastosis fetal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en el feto, ¿ya? Los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos, haya una mayor, ¿cómo les podría decir? Una mayor eritropoiesis, pero que no llegan a estar maduros completamente. Entonces, cuando ustedes escuchan el sufijo blastos, significa joven. Entonces son eritrocitos jóvenes, es decir, inmaduros como tal, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es la principal función de un eritrocito? Pues el transporte de gas, ¿no? Y si en caso no está maduro para eso, imagínense qué le va a pasar a ese feto. Ya. Ahora vamos con esto, ¿no? Que son las bridas amnióticas. Eh, Aquí, si se fijan, vemos aquí un feto y alrededor está la membrana amniocoriónica y él está nadando en el líquido amniótico, ¿no? Fíjense acá, esto es normal, o sea, un bebé sano. Y fíjense esta zona. Vamos a ver, creo que pueden ver el puntero. ¿Qué dice? Bebé con bandas amnióticas. Todo está lo mismo, no pasa nada. Aquí está la placenta, la circulación uteroplacentaria, acá, ¿no? Uteroplacentaria, y se comunica con el feto a través del cordón umbilical, ¿no? Eh, que antes era conocido como pedícula de fijación. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, esa membrana amniocoriónica hace una invaginación. En este caso está a nivel de los miembros inferiores. No puede darse también a nivel de los miembros superiores. ¿Y qué pasa con eso? ¿No? Porque esto es como que está en desarrollo. Entonces, si por una mínima invasión, invaginación, fíjense cómo puede llegar a nacer, ¿no? Estaba todo bien, no era el problema en el embrión o en el feto, sino que era un factor ya externo. Y no se dio un correcto desarrollo de los dedos, en este caso de los miembros superiores. ¿Ya? Esto entonces, estas bridas amnióticas pueden provocar amputaciones que se conocen como anillos de constricción, ¿ya? Y bueno, de esto se desconoce, ¿no? ¿Cuál puede ser el origen de estas bridas amnióticas? Bien, aquí ya tenemos el Talipis equinovarus. Esto tal vez no lo han escuchado con este nombre, pero algunos le nombran como pie sambo. O sea, como ustedes ven, es como que el pie está como, creo que el libro lo nombra como en alicate, ¿ya? Este es un defecto de nacimiento en el que el pie está torcido o en todo caso está fuera de su posición. Se desconoce su causa y generalmente le dicen así cuando está esto, pie equinovaro, ¿ya? Bien. Ah, y otro nombre, aparte de pie sambo o talipes equinovarus. Talipes equinovarus creo que no es tan conocido. Creo que yo lo he visto más o lo he escuchado más como pie sambo, ¿ya? Y otro es el pie boto. Pie boto. Ok, esto, este fármaco ya se retiró, es la talidomida. Y se lo retiró porque se veía que provocaba una enfermedad o una anomalía llamada focomelia, ¿ya? Ok.
Dentro ya del tema, eso es lo que les he presentado, es como una recopilación que hizo, ¿no? De todas las anomalías más o menos, cuáles se podían llegar tal vez a entender un poquito con todo lo que ya hemos avanzado. A ver, ahora, ya como anomalía congénita, podían ser estructurales, podían ser numéricas, ¿no? Pero el último capítulo lo divide por grupo, ¿ya? Y eso sí, o al menos el doctor Iriarte también lo preguntaba mucho, ¿ya? Los grupos, nada más los grupos. Hay unos que son malformaciones, otras que son interrupciones, otras son deformaciones, otros son los síndromes, que eso es lo que hemos visto, síndromes más que todo. Síndrome, ¿por qué? Porque es un conjunto de anomalías, no es una. Si se han dado cuenta en cada, por ejemplo, síndrome de Klinefelter, no era que solo tenía ginecomastia, también tenía atrofia testicular o hipogonadismo, también tenía ausencia de los vellos. Entonces son varias anomalías. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace el diagnóstico de esto? Presencias uno, ya tenés la sospecha, ¿no? Vas buscando, de acuerdo a lo que estudiaste, lo que sabes, cuáles eran los otros, en este caso se dice signos, cuáles eran los otros signos, y vas buscando, y si van coincidiendo, pues ya, se trata de eso, ¿no? Sin hacer ningún examen, nada. Los exámenes ya son solo para confirmar lo que sospechas. Otros son asociaciones parecido. Ojo, el síndrome se parece mucho con asociación, o al menos yo en mi año igual lo confundía, porque igual son dos o más anomalías, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? En el caso de una asociación, a una asociación, son uniones de anomalías, pero sin una causa determinada, ¿ya? En cambio, el síndrome son un conjunto de anomalías, pero con una causa específica, o sea, una causa común de todas, ¿ya? En el caso de, bueno, de formaciones, simplemente ahí los conceptos, ¿no? Les pueden pedir o les pueden dar un concepto y en los incisos les puede decir indique a qué corresponde, si es una malformación, deformación y así, ¿ya? Luego, los factores teratógenos para que se den esto. Lo que hemos ido viendo ha sido por, es decir, hemos visto que ha habido o bien una anomalía en la estructura del cromosoma o en el número de los cromosomas, ¿ya? Pero no hemos dicho por qué se dio eso, ¿no ve? Entonces, se puede deber a factores ambientales. Este tema es bastante complicado porque es algo que no se llega a comprender al 100%. No hay muchas cosas que pues ya tenemos mucha información y se nos es fácil comprenderlo, pero esto, la verdad que de muchas no se conoce ni siquiera su causa. Y es como el cáncer. ¿Cuál es la causa del cáncer? ¿Me entienden? Entonces debe ser un sinfín, puede ser algo genético, puede ser algo... Todo, ese dicho de que todos tenemos el cáncer es verdad, ¿no? De ahí a que se manifieste ya es otra cosa. Entonces, para esto pueden haber factores teratógenos. Ya teratógeno es todo aquel factor que pueda llegar a alterar, ¿no? Y que se dé una anomalía de eso. Y estos pueden ser factores ambientales, fíjense, el mismo ambiente, o pueden ser fármacos, como el que estamos viendo en la imagen, que es la talidomida, ¿no? Aquí les puse un ejemplo. La talidomida, que en ese caso, ¿qué es lo que hace? Como ven acá en el bebé, pues hay una deformación en las extremidades. Aquí se ve más que todas las extremidades superiores, ¿no? Eh, y bueno, a partir inclusive de que este medicamento, o al ver los efectos secundarios de este medicamento, pues ya se empezó inclusive a estudiar o observar más a detalle los agentes teratógenos, ¿no? Otros fármacos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace que un factor ambiental, espérame un ratingo, ya, qué hace que un factor ambiental o un fármaco sea teratógeno, ¿no? Mucho depende del genotipo del embrión, uno, ¿no? También puede variar en qué fase, si se está dando en la fase embrionaria o en la fase fetal. Puede ser también que hay que ver qué cantidad la madre ingirió, ¿no? O sea, qué dosis, en qué tiempo, o si estuvo expuesta a algo, ¿no? Mientras tomaba ese medicamento. A veces no se le puede echar simplemente la culpa al medicamento, ¿no? Eh, y también hay que ver, ¿no? La patogenia, es decir, cómo se dio todo ese desarrollo. Pero para eso eso es mucho más complicado. En la teoría, claro, uno lo ve fácil, pero ustedes al año van a llevar, no, al año van a llevar anatomía patológica, solo van a ver lo anormal y después van a llevar fisiopatología,
Esa es una materia, yo creo que está infravalorada esa materia, porque literal te sirve para todo y mucha gente no le toma mucho en cuenta. Bien, ok. Luego, así el resto del tema empieza a hablar básicamente de factores ambientales y fármacos, ¿ya? Hay un cuadrito, eso, al doctor no sé por qué, pero le encantan los cuadros. En Pato igual hacía lo mismo. Todo lo que era cuadro nosotros queríamos que aprenderlo porque sabíamos que algo iba a preguntar. Es como que a veces él tal vez no le agrada mucho que leerlo todo el texto, porque pues ya va tantos años, ve los cuadros y se acuerda, yo creo, y ya sabe cómo preguntarte de ahí. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Ok. Esto estaba pensando ya pasárselo, ya, son preguntas que hice de cada tema, como el repaso. No les voy a pedir que lo presenten ni nada, porque creo que están más enfocados en estudiar, ¿no? Que es lo que ahorita queda para su examen. Ya no les voy a inundar con tareas. Pero si ustedes son capaces ya de responder esto, así mentalmente, se van a ir dando cuenta qué les falta o si están bien o repasar algo encima. ¿Ya? Creo que se los voy a ir pasando mejor, porque no están todos en la clase, así que se los pasaré ya luego de esto. Bien, ¿no tienen ninguna duda? Ok, Disculpe, auxiliar, ¿cómo se va a pasar sí. preguntas de sangüesa? Disculpe, para guiarnos, ya es la otra semana, creo, el Ya parcial. encontré todos los exámenes y me fijé que más o menos como un 90% son de histología, ya, hay de embriología, ya, así que les voy a sacar foto, ¿sí? Y les voy a pasar un drive, o sea, donde yo subí varias imágenes de exámenes. Pero en ese drive, fíjense cuáles son de embrio, ya no son varios, o sea, no me va a dar más para eso. En cambio, los que tengo en físico sí los puedo separar, los que son solo de embrio, ya. Em, bueno, ¿alguna otra duda? Ok, ¿Cuándo sería entonces la clase auxiliar de célula para repasar célula? yo les dije que ustedes se decidan si era por célula o este tema y como nadie, no dijo nada en el grupo, entonces continué yo con lo que era anomalía. Ah, ok. Bien, ok.